Mientras tanto, váyanos diciendo, por favor, de dónde nos escriben. Y bueno, Ángeles aquí se salió, pero ahorita regresa, no se preocupen. De Ya. Acabo de compartirte derechos por si gustas compartir algo. Gracias. Vamos a abrir la cámara y ya vamos a compartir. Le damos stop, ¿no? No, es esto. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve toda la pantalla de PowerPoint, igual y nada más habría que darle modo presentación y listo. A ver, creo que ahí, ¿verdad? ¿Sí se ve? ¿Sigue igual? No se alcanza a visualizar. Bueno, entonces creo que mejor vamos a eliminar una pantalla, ¿no? A ver. Ay, no sé si ya se vea. Sí, digamos que se ve como en doble pantalla, pero sí. A ver, si quieres lo cerramos, Ingrid. ¿Qué sería el Esas. Vamos a ver. Vamos a ver otra vez. A ver si se ve mejor, si nos pueden apoyar, por favor. Lo que solo falta que la hagamos en modo presentación. Ahí está, perfecto. Creo que ahí está, ¿verdad? Bien. Por favor, antes de iniciar, les voy a pedir que me ayuden a renombrarse. Justo el tema que tenemos ahí de tantos usuarios con el mismo nombre nos está generando ahí un inconveniente. Entonces, por favor, ayúdenos a renombrarse. Así como estamos frente al monitor, del lado derecho tenemos una barra en donde estamos todos los participantes de esta sesión. Nos ubicamos en donde estamos nosotros, le damos clic derecho y nos va a aparecer un menú de opciones. Una de ellas dice rename o renombrar. Ahí le damos clic y ahí podemos colocar primer nombre y primer apellido, por favor. Esto, como les digo, porque nos está ocasionando algunos inconvenientes el que tengamos tantos usuarios con un mismo nombre. Ahora sí, Julio, adelante, muchas gracias. Listo. Pues muchas gracias. Gracias primero agradecer la invitación y la oportunidad de dirigirnos a los miembros de la Cámara. Pues decirles que pues Prodecon siempre busca acercar a los contribuyentes los mejores elementos pues disponibles y que sean posibles pues para cumplir con las obligaciones fiscales. Siempre hay temas novedosos y temas que se presentan en el momento, que tienen la vigencia temporal. Y en este momento, pues que estamos próximos a entrar al mes de abril, mes en el que las personas físicas
tenemos la obligación de presentar nuestra declaración. Bueno, pues Prodecon, el 13 de marzo, el 13 de este mes, publicó su boletín 2-2023, pues con la finalidad de dar inicio por cuarto año consecutivo a su programa de capacitación Declara Fácil y a Tiempo, Declaración Anual Personas Físicas 2022, pues con la finalidad de impartir a través de diversos canales, diversos medios, como webinarios, videos, tutoriales, podcasts, talleres prácticos, pues elementos para poder presentar una declaración en tiempo y forma. El programa se comprende pues de 3 etapas. El primero pues es Prepárate, es precisamente en el periodo en el que nos encontramos porque pues todavía no podemos presentar nuestra declaración, aunque el día viernes pasado ya se liberó el simulador de la declaración anual por parte del SAT, y bueno, pues podríamos ya entrar a este visor, a este aplicativo, para poder determinar ahí más o menos cómo andamos en nuestra situación. En ese sentido, pues Prodecon, en coordinación con la Cámara, pues imparte esta pequeña charla, pues intentando aportar elementos que permitan pues tener mejores elementos para presentar su declaración. Nada más que aquí, a ver, ya me regresé. Ahí está. Pues hay una pequeña presentación que se prepara por parte de la Procuraduría, presente para la declaración anual. Pues digo, para efectos de estar en la primera etapa, en lo que es la etapa de prepárate para declarar, bueno, pues lo recomendable es que nosotros pues verifiquemos que contamos con contraseña y e-firma. Desde luego pues contamos con un RFC. Esa es la razón por la cual nos encontramos obligados a presentar esta declaración al haber obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior. El segundo elemento que consideramos se debe de verificar pues es la constancia de citación fiscal para conocer y determinar a ciencia cierta pues cuáles son las obligaciones fiscales. También pues es importante la consulta de estatus del domicilio fiscal. Es un requisito para obtener la devolución, salvo una excepción que ahorita haremos más adelante y que la precisaremos durante la presentación. También, bueno, verificar que tengamos activo el buzón tributario y que tengamos actualizados nuestros medios de contacto. Este elemento, pues cabría precisar que independientemente de que es necesario para poder prepararnos para la presentación de nuestra declaración, bueno, pues tendríamos que, de no hacerlo, pues podríamos dar lugar a la imposición de una multa. También, pues verificar los visores de nómina y deducciones personales. También en la entrada de la plática estaremos precisando ahí la forma de consultarlo y algunas imágenes o diapositivas que nos permitan ir conociendo o familiarizándonos con este aplicativo. También, bueno, pues consultar los comprobantes fiscales, tanto de ingresos como de gastos, retenciones e información de pagos cuando se reciben ingresos distintos de salarios. Eso es lo que, digamos, debemos de verificar para efectos de nuestra declaración. En esta plática intervenimos el licenciado Luis Ramírez, es jefe de departamento del área de orientación de asesoría aquí en la delegación Puebla, y es quien, bueno, pues de primera instancia, de primera mano, pues atenderá a aquellos contribuyentes que requieran alguna asesoría relacionado, digo, de forma general, pero en el tema concreto en la presentación de la declaración. Tal vez no necesariamente requieran el apoyo para presentar la declaración, pero bueno, tal vez sí algún apoyo, pues no sé, para verificar sus comprobantes, no sé, verificar la vigencia de su e-firma, pues, su contraseña, etcétera. También tenemos a la contadora Ingrid Flores. Ella se desempeña como subdelegada en la delegación Puebla. Ella en primera instancia encargada de la asesoría y quien nos apoya pues en la primera supervisión de esta área que brinda la atención comentada. Y bueno, pues servidor Julio César Tapia Iberos, actualmente me desempeño como encargado de la delegación Puebla.
Ya decíamos por lo que debemos verificar y qué vamos a hacer para efectos de presentar nuestra declaración. Bueno, pues desde luego reiteramos, pues somos contribuyentes, como tal contamos con el registro de contribuyentes, tenemos que tener nuestra contraseña y o firma, dependiendo pues el mecanismo o la vía por la cual deseamos presentar nuestra declaración. Y bueno, también alguna particularidad dependiendo del monto que obtengamos, en su caso como saldo a favor, pues dependería, lo requeriríamos. Decíamos también pues que el domicilio fiscal esté localizable para el SAT, y aquí por eso decíamos en un principio que hay una excepción para efectos de la presentación para obtener la devolución, que es quienes tributen en salario la soliciten podrán obtenerla sin necesidad de que tengan que cumplir con este requisito. También es importante pues tener la documentación relativa a ingresos, deducciones autorizadas, deducciones personales, estímulos, como lo son las colegiaturas, pagos provisionales por concepto de ICR, según sea el caso. Sí, nos vemos. Bueno, aquí tenemos también una precisión, cómo verificar tus ingresos. Bueno, pues al pagarte un sueldo, pensión o jubilación, en el caso de sueldo, pues el empleador, en el caso de pensión o jubilación, en el instituto que corresponda, pues está obligado a emitir un comprobante de nómina, pues el cual debe contener todos los datos relativos a la percepción, prestaciones salariales, retención de impuestos de la renta y las deducciones de descuentos que haya efectuado. Para este efecto, pues podemos consultar el visor de comprobantes de nómina para el trabajador a fin de verificar dicha información. Aquí tenemos unas diapositivas que es presente cómo verificar el visor de nómina, y si quisieras ayudarnos, Luis. Ok, el visor de nómina, como lo dice el nombre, es el contribuyente, en este caso el trabajador, podrá consultar la totalidad de los recibos de nómina que percibe en el ejercicio, dependiendo si es mensual, quincenal, o en su caso, van a venir desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio que corresponda. En este caso sería del 2022. También recordar que el visor de nómina se puede visualizar a partir del 2017 en adelante, y atrás, del 17 hacia atrás, pues no se puede verificar. Para poder ingresar al visor de nómina, pues necesitamos tener lo que es el RFC o firma electrónica, y con el RFC para poder consultar el visor de nómina. Si tenemos un patrón, va a venir el visor de nómina de un patrón, y si tenemos más de dos patrones, van a venir el acumulado, el cual va a poder ser segregado por cada ejercicio. En este caso, la forma de entrar, ya sea las dos formas que le acabamos de decir, la contraseña o firma electrónica. Una vez ingresado, va a salir la leyenda que el SAT tiene información precargada en el sistema. Es decir, va a tener las nóminas que timbró el patrón, y por ende, pues va a venir precargado en la información del visor. Hay dos opciones. Bueno, hay opciones para poder escoger el ejercicio. Como les comentaba, se puede consultar a partir del 2017 al 2022. Al momento de darle consultar, desplegan lo que es el visor de nómina. Acá podemos distinguir entre el ingreso de sueldos y salarios, si tiene sueldos y salarios, o si tiene pago de jubilación en una sola exhibición o por pensión. El visor de nómina viene conformado básicamente por los recibos de nómina que expide el patrón. En el apartado del visor de nómina hay dos opciones para hacer la descarga, tanto por PDF, para simple consulta, o en su caso, en un formato Excel. Ese formato Excel nos va a servir para poder hacer la relación o confrontar con los recibos que percibimos quincenalmente o mensualmente de los ingresos que nos paga el patrón. ¿Qué es lo que se puede enfrentar el contribuyente? Con los problemas que se puede enfrentar el contribuyente pueden ser, en este caso, dos. Una, que el contribuyente
observe un retenedor o un patrón que sea desconocido para él. Es decir, por decir un ejemplo, si el contribuyente trabaja para Walmart y tiene un retenedor de nombre Recursos Humanos SADCB, la mayoría de los contribuyentes, que es muy recurrente, el contribuyente se acerca con nosotros y nos dice, es que Recursos Humanos SADCB no trabaja conmigo. Bueno, yo no trabajo para él, por ende esos ingresos los desconozco. De ahí la importancia de poder visualizar el visor de nómina o consultarlo, en este caso preparar la declaración desde antes de ser presentada. ¿Por qué? Porque podemos caer en el supuesto de que existan los comprobantes duplicados o bien que desconozcamos el patrón o el retenedor que realmente nos está timbrando nómina, que desconocemos los ingresos. Bueno, Luis, ahí pues sería importante precisar para quienes amablemente nos acompañan, que bueno, en Prodecon, además del servicio de orientación usuaria con el que contamos y es el que se brinda para esos efectos de presentación, ejemplo de declaraciones, bueno, también contamos con el servicio de quejas y reclamaciones, porque a lo mejor en este momento una pregunta obligada o algo que a mí me surgiría de manera natural, oye Luis, pues si en este caso yo entro en mi visor de nómina y detecto que hay CFDIs de nómina de un retenedor, como comúnmente lo llamamos, desconocido, ¿qué podremos hacer? Sí, ahí la dinámica es que son dos opciones. Una, presentamos una queja ante el Servicio de Administración Tributaria, haciéndole el conocimiento de dicha situación, bajo el esquema de que desconocemos el retenedor o el patrón que supuestamente me está pagando los ingresos, y dos, hacemos una conciliación de comprobantes desconocidos, para que se vaya por las dos vías, tanto por la conciliación como la queja por parte directamente, para que el SAT tenga el conocimiento, y la conciliación para que en los sistemas del SAT pues tengan también conocimiento y hagan las gestiones necesarias para poder dar de baja esos CFDIs, o en su caso una denuncia en contra de este retenedor o este contribuyente que está emitiendo comprobantes pues erróneos o no o desconocidos. Sí, y este procedimiento precisamos también es ante Prodecon. Yo puedo ir ante Prodecon, presentar alguna queja precisamente en contra de este retenedor que pues yo manifiesto como desconocido por no tener ninguna relación laboral, y Prodecon puede requerir a este contribuyente pues que acredite la relación laboral, o bien, en caso de no ser así, que cancele ese CFDI. Hay ocasiones en que los retenedores sí contestan que por algún error involuntario pues tomó el RFC de una persona equivocada y simple y sencillamente procede a su cancelación. Hay algunos retenedores que lamentablemente no nos contestan, pero como bien lo comentaba el señor Luis, pues tenemos ya un antecedente que nosotros podemos acreditar esos ingresos no son efectivamente percibidos por uno, y al momento de presentar la declaración podríamos eliminarlos, ¿correcto, Ingrid? Sí, en efecto, esta información que les estamos brindando es para prever cuando ya tengamos la obligación de presentar nuestra declaración anual, podemos validar correctamente cuáles van a ser nuestros ingresos. ¿Qué es lo que sucede? No siempre como trabajador solemos verificar oportunamente los ingresos, decimos, llega la quincena, el mes, nos pagaron, se acabó. ¿Qué pasa cuando tenemos la obligación de la declaración anual y surgen estas inconsistencias? Es cuando acude el contribuyente ya preocupado en decir, oye, pero mis ingresos no fueron de 1 millón, fueron únicamente de 500,000 pesos. ¿Qué nos permite visualizar y verificar nuestro visor de nómina? Esos dos factores. Validar que únicamente aparezcan los comprobantes respecto de nuestro patrón real y que en efecto no se encuentren duplicados nuestros comprobantes. En ocasiones también el retenedor, nuestro patrón, puede ser que haya emitido de manera duplicada, pero sin dolo comprobantes. Y ahorita sería el momento para validar esos comprobantes y que al momento de presentar nuestra declaración únicamente reportemos los comprobantes que nosotros podamos reconocer. Ya te mandé la ubicación. En efecto, en la declaración anual podemos señalar cuáles van a ser los comprobantes que van a ser procedentes. Pero qué mejor hacerlo previo a ello, porque si en ocasiones nos hemos encontrado con candados o primeramente tenemos que validar los ingresos 55, para 69, 70, la declaración 17, anual. 92. ¿Se escucha una voz?
pero creo que ahí de la presentación. Ok, vamos bien. Ahora bien, pues una pregunta obligada pues es ¿quiénes están obligados a presentar la declaración anual? Bueno, dependiendo del régimen, hablaríamos del de sueldos y salarios, que pues es un porcentaje de contribuyentes mayor. El supuesto es cuando el monto de los ingresos en el ejercicio anterior hayan excedido de 400,000 pesos. Otros supuestos cuando se haya dejado de prestar servicios personales subordinados antes del 31 de diciembre, salvo que los ingresos no excedan de 400,000 pesos. También otro supuesto es si laboraste para 2 o más patrones de forma simultánea y si, a pesar de no tener la obligación, pues comunicamos al patrón la decisión de presentarla por cuenta propia. Dentro de este segmento, bueno, ¿qué contribuyentes se encuentran relevados de presentar la declaración? Bueno, pues aquellas personas físicas no están obligadas sin que tal situación se considere infracción a disposiciones fiscales, siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubique en los siguientes supuestos, que son 3. Hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado de un solo empleador, y bueno, también la siguiente condicionante es que no exista ICR a cargo. Desde es entendible, esta precisión, si únicamente percibe ingresos de un solo empleador y no tengo un ICR a cargo, bueno, pues el no presentar la declaración no implicará ninguna sanción. También otro supuesto es en que en su caso hayan obtenido ingresos por intereses nominales que no excedan de 20,000 pesos y siempre y cuando el empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina por la totalidad de los ingresos. Y ahí, bueno, pues en la parte final de la presentación, de la diapositiva, pues vemos el fundamento aplicable. Esta es una facilidad que no aplica a quienes el ejercicio de que se trata hayan percibido ingresos por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral y los que estén obligados a informar en la declaración del ejercicio los préstamos, donativos y premios, tal y como lo establece la propia regla 3.17.11 de la Resolución Nacional Fiscal para 2023. Otro segmento que está obligado, Luis. Ok, el segmento que está obligado también es el de servicios personales independientes, es decir, si tiene alguna actividad empresarial o en su caso alguna actividad por honorarios, una actividad profesional. Es muy común ver a una persona con sueldos y salarios, pero también tiene su actividad económica, digamos, en 2 regímenes. Entonces, este contribuyente también estaría obligado, si cae en el supuesto de actividad empresarial de honorarios, estaría obligado a presentar la declaración anual. Aquí, sin importar si tiene ingresos, saldo a favor, saldo en ceros, sí está obligado a presentar la declaración anual, muy distinto a que tenga un impuesto a cargo. Esto es porque en su guía de obligaciones tendrá, si podemos verificar su guía de obligaciones, va a tener declaraciones mensuales por presentar y la declaración anual por presentar, tanto en honorarios como actividad empresarial. Otro supuesto de enajenación de algún tipo de bien, alguna casa habitación, también se encuentran obligados a declarar. También hay que hacer la diferencia entre una declaración y un impuesto a pagar. El simple hecho de que ustedes declaren no quiere decir que les va a salir a pagar. La declaración es como lo dice el nombre, voy a declarar, voy a informar que hice esa enajenación. Ya el resultado de la declaración va a ser distinto al pago, al resultado de la declaración. El de arrendamiento es similar al de actividades empresariales o profesionales. El simple hecho de tener el arrendar, el tener la obligación de declarar mensualmente, también se encuentra obligado a declarar los ingresos anuales para presentar la obligación de declaración anual. La enajenación de bienes, similar a se repitió creo, enajenación. Y la adquisición de bienes, la adquisición de bienes básicamente porque estamos incrementando nuestro patrimonio y si también tenemos una actividad comercial o empresarial y estamos adquiriendo un bien, mueble o inmueble, tendremos que declararlo forzosamente.
No por el simple hecho que yo compre por decir, un vehículo, ya así que no tengo que reportar al SAT esa compra. También tendremos que dar aviso a través de la declaración anual. Y los intereses, que es muy común que también tenemos intereses en cuentas bancarias o en alguna institución bancaria. Entonces esos intereses, aunque nos generan algún tipo de pérdida, ganancia o alguna retención de ICR, también nos encontramos obligados a declarar en ese supuesto. Dividendos, también si un contribuyente se encuentra dado de alta como socio accionista ante una persona moral, ante una sociedad, entonces, independientemente de su actividad económica que tenga, ya sea salarios o actividad empresarial, también nos encontramos en la obligación de presentar las declaraciones anuales dado por los dividendos que percibamos en el ejercicio. De más ingresos podría ser en este caso perdón. Sí, por ejemplo, de los demás ingresos hacemos una breve explicación y es cuando se obtengan ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o bien aquellos provenientes de personas que no están obligadas a efectuarnos una retención, planes de personales de retiro o inclusive regalías, entre otros. Me quisiera regresar un poquito. Es muy común ver a contribuyentes que se encuentran por sueldos y salarios y que a veces pudieron haber enajenado su vehículo. Ahí es cuando surge el contribuyente, dice, oye, pues mi vehículo fue usado, no tendría por qué declararlo. Sí lo tienes que declarar, no siempre tiene que salir un impuesto a cargo, como bien lo comentaba mi compañero Luis. Lo cierto es que tienen que cumplir con la obligación, porque estarían en el supuesto de obtener dos tipos de ingreso. Esos dos, en ese supuesto es cuando surge la obligación de presentar tu declaración anual, cuando tienes sueldos y salarios y cuando enajenas bienes, que en este caso quise ejemplificarlo porque les reitero, es muy común que un asalariado acuda refiriendo que tuvo otro tipo de ingresos, como es la venta de su automóvil, y que en efecto le hicieron la transferencia o fue efectivo, y le apoyaríamos en realizar el cálculo, que por lo general no sale un impuesto a cargo. Digo por lo general, depende mucho el modelo, el importe en el cual se venda, pero me gustaría haberles dado este ejemplo para que si ustedes se encuentran en algún supuesto donde además de salarios obtengan otro tipo de ingreso, sí es importante que lo consideren. Dejemos preguntas al final, los podemos ir contestando. Si quieres que lo vayamos contestando, los temas. Sí, tal vez porque son preguntas en tiempo real, ¿no? Okay. Aquí nos pregunta Roberto García, ¿qué pasa si nunca he hecho una declaración? No sé, me llama la atención la pregunta, tal vez el contexto. Sí, mire, si nunca has hecho una declaración y estás obligado, primeramente nosotros podemos verificar si cuentas con la obligación, bajo qué régimen estás, si en efecto tienes esas declaraciones omitidas, o a lo mejor no tienes la obligación, pero podríamos verificar un cálculo y a lo mejor hasta tendrías un saldo a favor. No sé si vaya encaminado tu pregunta en ese sentido, pero si nunca la has presentado, ya sea porque no tienes la obligación, podemos verificar si existiera un saldo a favor, o si nunca la has presentado y tenías la obligación, te apoyamos en regularizar tu situación fiscal. Y en esta parte, Ingrid, me gustaría hacer una precisión. Efectivamente, decíamos al inicio, bueno, el que no tengamos la obligación de presentar la declaración no impide que lo hagamos si tenemos un saldo a favor, derivado de haber tenido algunas erogaciones deducibles y que hubiéramos cumplido con los requisitos para tal efecto y además obtenido el comprobante. Y en este punto también precisar que si no he hecho una declaración, bueno, se pensaría que sí tenía, que era porque no tenía la obligación, porque de haberla tenido posiblemente hubiera llegado un requerimiento o incluso una multa. Ajá, una opinión negativa también. Posiblemente, ¿verdad? Pero bueno, sí podemos hacerlo 5 años hacia atrás. Y en ese mecanismo listo, has tenido algunos casos en los que si puedes compartirnos el resultado que has hecho y qué resultados has obtenido para
que podamos incentivar la presentación de la declaración. Sí, es muy común este tipo de preguntas de contribuyentes, más que nada de oídas, que se enteran de, oye, es que mi familiar, un amigo del trabajo presentó su declaración, tiene su crédito hipotecario, y pues le salió y me dijo que a través de una declaración le salió un impuesto a favor. Entonces, la dinámica es que viene el contribuyente, tenemos las llaves de acceso, ingresamos a la página y sí le hacemos el cálculo de 5 años hacia atrás. Básicamente le hacen, lo que yo les digo es que una, la obligación de la declaración y la otra el derecho. La obligación, si es que está obligado ante el SAT a presentar una declaración anual y por ende a regularizar su situación fiscal, o el derecho de percibir un saldo a favor. En una de los dos supuestos, el contribuyente siempre se ubica. En el derecho, es que le hacemos el cálculo 5 años hacia atrás, que para el día de hoy se puede hacer un cálculo del 2017 al 2021. Se hace el cálculo 5 años hacia atrás y ya se le dice al contribuyente qué importes tiene saldos a favor. Y una vez determinado el impuesto a favor, pues se le apoya al contribuyente para presentar su declaración y recuperar el saldo a favor de 5 años hacia atrás, en el caso de existir. La siguiente pregunta dice, tengo una pregunta. En lo de declarar intereses se trata de cuando, por ejemplo, tengo alguna cuenta de inversión y me genera intereses, pero no se supone que eso ya lo declaró el banco, ¿o cómo funciona? Sí, en efecto tienes la obligación cuando rebasan los 20,000 pesos de presentar tu declaración anual. El banco te retiene un impuesto sobre la renta y ese impuesto es el que vamos a aplicar para acreditarlo. ¿Cómo vamos a saber si hay un impuesto a cargo? Sumando todos los ingresos, incluyendo los intereses. Por lo general, juegan a tu favor. Es muy raro que sea en contra porque en efecto el banco te realiza una retención. Pero cuando tú presentas tu declaración anual, hay que considerar todos los ingresos, incluyendo esos intereses que tú bien comentas, a los cuales le vamos a aplicar la retención de ISR que el banco ya te retuvo. Sí, yo apenas tuve una contribuyente que ya está jubilada. Dice, oye, es que quiero, no, la misma situación, quiero presentar la declaración anual, pero quiero ver si, pero no estoy obligada, no quiero ver cuál es el resultado. Les digo que una cosa es la declaración, o sea, informar, aunque el banco ya haya declarado o haya informado, el contribuyente está obligado a presentar la declaración anual. A esta persona que ya es de la tercera edad, pues le daba miedo, pues, ¿sabes qué? Pues si el banco ya presentó la declaración, incluso ellos ya me dieron una constancia, pues yo, ¿por qué tengo que presentar la declaración? Y efectivamente, él hizo el cálculo y pensó, ella se acercó para ver cuánto iba a pagar por el dinero que tenía invertido en el banco. Y lejos de salir, ahora sí, a pagar, pues le salió a favor por todas las retenciones que le hizo el banco de los 5 años hacia atrás, y pues se fue más que contenta, pero el simple hecho no quiere decir que, oye, pues si el banco ya declaró, ¿yo por qué voy a declarar? O sea, voy a informar y pues, aunque el banco ya declaró, pues yo puedo ver cuánto, si me retuvieron de más, y puedo recuperar ese excedente. Siguiente pregunta, ¿cómo se justifican las transferencias que no son ingresos como tal, sino que hayan sido un préstamo y luego su posterior devolución? Híjole, qué tema. Usen transferencias, cero efectivo. ¿Cómo se justifican las transferencias que no son ingresos como tal, sino que hayan sido un préstamo? Los préstamos como tal se tienen que reportar en la declaración anual. Si bien como tal la ley nos señala que cuando sean préstamos mayores a 600,000 pesos hay que mandar una informativa señalando que en efecto corresponden a un préstamo. Aquí el tema es el siguiente. En la declaración anual hay que informarlo. ¿Cómo lo puedes soportar o acreditar que sea un préstamo? Bueno, si fue el préstamo si fue un préstamo de banco, no habría tema, habría un contrato, estaría la referencia del banco. Si fuera un préstamo entre familiares, la sugerencia es que tengan todo muy bien identificado, es decir, el origen del ingreso, que ustedes lo puedan identificar con el familiar, y el destino de ese ingreso que fue para ustedes un préstamo. No es obligatorio que tengan un contrato como tal de préstamo.
Sí se sugiere, y el comentario va encaminado por lo siguiente: hemos verificado en las fiscalizaciones que la autoridad sí solicita evidencia documental para acreditar que es un préstamo, pero si el préstamo fue entre familiares, habría muchos elementos para que ustedes pudieran acreditar, y más si fue vía transferencia. Si fue vía transferencia el préstamo, hay cómo identificar el origen y el destino de ese préstamo. Nada más que ahorita veo que la pregunta dice, sino que haya sido un préstamo y luego su posterior devolución. Ah, ok, se te reintegró tú solicitaste el préstamo y posteriormente tú lo pagaste. Es así como te comento. Ya si quisieran en específico desagregar ese tipo de preguntas, tendríamos que ver quién fue la persona que prestó, si es un familiar, si es un particular, si es una persona moral, si es una persona física, bajo qué régimen, para nosotros poderte apoyar y decirte qué tantos elementos requieres. Pero partiendo del supuesto que fueras física y que te lo prestó un familiar, bastaría con acreditar el origen y destino vía transferencia. Sí, y en esto, como lo comenta Ingrid, es muy común que en tratándose de actos de fiscalización, la autoridad detecta depósitos bancarios y dice, oye, pues es presumo de origen o en principio un ingreso y aplico el 59 fracción tercera del código. Y ahí, bueno, lo que hemos visto que de manera general y lo idóneo ha sido pues un contrato donde se advierta, digo ya si queremos ser más precisos, donde se advierta el monto, la fecha de préstamo, de qué cuenta salió, qué cuenta va a ingresar, y pues es ya muy común que la autoridad exija o requiera que se exhiba un comprobante de dónde salió la cuenta. Un comprobante me refiero pues a un estado de cuenta de quién prestó el dinero o bien aquellos formatitos de las transferencias SPEI. Digo, esperamos haber con esto respondido a la pregunta. De todos modos, bueno, al final de la presentación damos nuestros datos de contacto y pueden acudir con nosotros. La siguiente pregunta dice, soy asalariado obligado a declarar por mis ingresos, pero no entiendo por qué me limita el SAT el monto de mis deducciones personales por los distintos conceptos. Bueno, es un parte de lo que vamos ahorita en la presentación, en las siguientes diapositivas, pero bueno, podemos anticipar que los términos para determinar qué conceptos son deducibles y los porcentajes, bueno, pues están en el artículo 151 de la Ley de Impuesto a la Renta, y bueno, si fueran colegiaturas, pues en el decreto que estableció que no es una deducción de las denominadas estructurales, sino como decíamos en una diapositiva anterior, pues es un estímulo. Y obviamente pues ahí está limitado, es una concesión que se establece, pero con ciertas limitaciones. Esa es la razón, pero específicamente deducciones en generales lo veríamos en las siguientes diapositivas. Siguiente pregunta, tengo un depósito en mi cuenta de bancos por reembolso de gastos médicos de la compañía aseguradora. ¿Este depósito también se informa? Okay. No, es un reembolso como tal, no fue un ingreso. Tú en su momento erogaste de tu salario, de tus ingresos, tú efectuaste el pago, haces un convenio con la aseguradora te regresa ese importe como reembolso, está relacionado, hay una póliza, hay una factura, ese reembolso no se tendría que declarar como un ingreso propio. Bueno, siguiente pregunta. Soy asalariado desde que vengo trabajando, sinceramente nunca he hecho una declaración porque no tenía información exacta como tal hasta hace apenas un año que supe sobre la declaración anual. ¿Ustedes me podrán ayudar? Creo que esto ya, bueno, ya fue parte de lo que adelantamos. Sí, claro. Puede acudir, por supuesto, con nosotros, verificar si tienen la obligación o no. Si tienen la obligación, bueno, lo cual insistiría en el tema que no podría ser así, porque seguramente hubiera tenido un requerimiento, la imposición de alguna multa, pero bueno, también podemos verificar, como se decía, si no tiene la obligación, verificar 5 años atrás, si existe un saldo a favor y podamos presentar la declaración y luego una solicitud de devolución manual, como se conoce coloquialmente, con formato electrónico de devolución y obtener el saldo a favor respectivo. Dice, buenas tardes, tengo ingreso como asalariado y tengo un ingreso adicional por ventas de artículos de hogar. Apenas voy a hacer la primera declaración. Qué nervios. Bueno, pues puede acudir con nosotros si quisieran que verifiquemos la información, validar
la información que van a reportar y que ustedes tengan mayor certeza que la declaración que van a presentar va a ser la correcta. Bueno, ahí tienen las preguntas. Continuamos. Le decía yo a Arceli, nada más no sé de qué tiempo dispongamos para esta plática. Ya casi. Tiempo libre, el que ustedes quieran, siempre y cuando no pase las 6 de la tarde. No. Excelente. Esperemos que no. Vamos a darle agilidad y de todos modos seguimos atendiendo sus preguntas. Muchas gracias. No, de qué a ustedes. Sí. Ok, datos obligatorios que deben de informar en la declaración anual. Como son datos distintos o que de cierta forma el SAT no se puede percatar de esos datos, básicamente porque no hay realmente una nómina timbrada, y si la existe, pues por eso existe el visor de nómina y el SAT se puede dar cuenta de esa información. Los datos que sí nos encontramos obligados a declarar, se encuentran los premios, préstamos y donativos, cuando en su conjunto o en lo individual excedan de los 600,000 pesos. Esto es porque para evitar ese tipo de discrepancia entre por qué percibes una cantidad de tu patrón de cierta cantidad y por qué en tus estados de cuenta o tu banco me reportó que tuviste ese tipo de ingreso de 600,000 pesos. Por esa razón es que estamos obligados a presentar esos datos en la declaración anual. Igual como en las herencias, los legados y enajenación de una casa habitación. La mayoría de este tipo de datos, aunque sí vienen conformados o respaldados por un notario, lo cierto es que también hay que declararlos. O sea, el declarar, una cosa es la de declarar y el resultado de la declaración va a ser otro. Pero sí nos encontramos obligados a declarar la herencia, el legado y la enajenación de casa habitación, no obstante que contemos con datos de la notaría o del notario que nos hizo las operaciones. Y los viáticos, cuando el monto sea superior de los 500,000 pesos y represente más del 10% del total de los sueldos y salarios percibidos. De igual manera, este dato también vamos a tener que presentar en la declaración anual, que incluso vienen en un apartado especial, en la última pestaña antes de enviarla, viene un apartado que hay que poner este tipo de datos para declarar. Sí, cabe mencionar que estos tres conceptos o estas tres clasificaciones no juegan para la determinación del impuesto a cargo. Como su nombre lo dice, serán informativos únicamente. No afectará en aumentar el impuesto a cargo o en generar un saldo a favor mayor. Únicamente se le va a informar al SAT que en efecto obtuvieron ya sea préstamos, obtuvieron una herencia, enajenaron una casa habitación o simplemente recibieron viáticos de su empleador. Es una interesante precisión. Muchas gracias. Y aquí veníamos con el tema de las deducciones, que es algo que venía relacionado a la pregunta de por qué el límite. Tenemos los conceptos, pagos por honorarios médicos, dentales, servicios profesionales en materia de psicología, nutrición y gastos hospitalarios. Esta parte, digo, hasta hace, no sé, si no me recuerdo, 3 años, pues no podríamos deducir gastos en materia de psicología ni de nutrición. Sin embargo, bueno, pues al día de hoy ya contamos con estos conceptos deducibles y bueno, qué bueno que atienda a esta dinámica social donde, bueno, pues estos servicios que son, pues gastos que utilizamos para tener una salud plena y, bueno, pues consecuentemente poder desarrollar nuestra actividad y tener nuestro ingreso. Nada más hay una precisión, que estos gastos son únicamente pues deducibles cuando se realizan o son efectuados para el contribuyente, su cónyuge o persona con quien viva en concubinato, ascendientes y descendientes en línea recta, y también con esta condicionante que no perciban durante el año calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica correspondiente elevado el año, que bueno, pues sale un monto de 35,101.08 pesos. Digo también esa condicionante de ya tener un ingreso superior, bueno, pues ya no podríamos hacerlo para estas familiares. Exactamente.
Aquí también dice qué tipo de deducciones puedo considerar mi declaración anual. Bueno, pues se consideran incluidos los gastos efectuados por concepto de compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, tanques y concentradores de oxígeno, honorarios a enfermeras, análisis de estudios clínicos, prótesis, y si no mal recuerdo, Luis, el artículo 151 nos establece que en estos rubros no existe la limitante que establece para otros conceptos. Sí, no, no existe. Y bueno, pues también compra de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales hasta por un monto de 2,500 pesos. Requisitos de las deducciones, es importantísimo. No basta que nosotros tengamos una deducción, un gasto que pueda ser considerado deducible. La deducción de forma, digamos, sencilla, lo que podemos decir es un reconocimiento precisamente del impacto económico que tiene el contribuyente, pues para efectos de la generación de sus ingresos. Es lógico, es una congruencia que a lo que yo tengo como ingreso, bueno, pues deba disminuirle aquellos gastos necesarios para poder desarrollar mi actividad y generar presentes ingresos. Pero precisamente en esta dinámica, en esta congruencia, tenemos que acreditar fehacientemente que el gasto lo realizamos nosotros. Es decir, que quien sufrió el impacto económico, pues haya sido quien está buscando deducirlo, disminuirlo de sus ingresos, y para eso tenemos que cumplir con pagarlo mediante cheque nominativo del contribuyente. ¿Por qué? Porque así acreditamos fehacientemente que el gasto fue de nuestro dinero. Lo mismo a través de transferencias electrónicas de fondos y una tarjeta de crédito, débito o servicios desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente, porque reitero, así no existe duda de que quien sufrió el impacto económico en detrimento, porque es una erogación, pues es el propio contribuyente, y así nos lo establece el artículo 151, fracción primera de la Ley de Impuestos a la Renta. ¿Listo? Ok, otro tipo de gasto funerario, el gasto funerario, perdón, este viene contemplado en el artículo 151, fracción segunda de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Igual, hasta el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, que es por 35,101,08 centavos. En caso de que las erogaciones para cubrir los gastos funerarios futuros, estos serán deducibles hasta el año calendario que utilicen los servicios. Otro tipo de deducciones que pueden considerar son los donativos, no onerosos ni remunerativos. La limitante será por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables. Dichos ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior. Si hacemos una precisión, cuando se realicen dichos donativos a favor de la federación, de las entidades federativas, de los municipios o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables, y estas precisiones vienen estipuladas en el artículo 151 de la fracción tercera de la ley de ISR. Asimismo, recordemos que también los intereses reales por créditos hipotecarios pueden jugar a nuestro favor, ya sea para generar un saldo a favor o reducir nuestra base de impuestos. De igual forma, las aportaciones complementarias que se realicen directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro. El monto de la deducción a que se refiere este concepto será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, es decir, en 2022, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a 5 salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año. Las primas por seguros y gastos médicos también son deducibles. Solamente la prima del seguro, y la prima va a venir remarcada en la constancia de retención que le extienda la aseguradora. En la prima anual, la prima va a ser anualizada y esa va a ser deducible. Los gastos destinados a la transportación escolar, únicamente cuando sean obligatorios.
si no es obligatorio el transporte escolar, realmente no sería deducible el transporte escolar, el gasto escolar, aunque tenga factura y aunque se haya pagado con medio electrónico. Pero, y ahí nada más una precisión, el propio artículo 151 nos establece que en este caso el comprobante deberá de estar separado el monto de la colegiatura y el concepto de transportación escolar para efecto de que también lo tengamos presente. Respecto a la pregunta que realizaban de por qué hay una limitante, híjole, ya está estipulada en ley y en efecto hay una limitante para efectos de las deducciones personales. El monto total de las deducciones se aplica a una limitante general correspondiente a la cantidad que resulte menor entre 5 veces la UMA o el 15% del total de los ingresos del contribuyente, y hacemos una ejemplificación para que más o menos nos demos una idea. Por ejemplo, en los conceptos señalamos todos los ingresos que obtuvimos. Obtuvimos un monto total de 369,534.20 pesos, ¿no? Supongamos en el año. Tuvimos deducciones de 59,222 pesos. La limitante de las deducciones personales van a ser del 15%. Limitante de las deducciones personales, 15% serían los 55,430.13 pesos. El 15% del total de los ingresos obtenidos en el ejercicio de 2022 es de 55,430.13 pesos y las 5 UMAS anuales es de 175,505.40. La ley como tal establece que será el que resulte menor, ya sea el 15% del total de los ingresos del contribuyente o 5 veces la UMA. En este caso, lo que resultó menor fueron los 55,430.13 pesos, es decir, el 15% de los ingresos del contribuyente. Por eso es que la limitante como tal se le va a aplicar desde los 55,430.13. No sé si me entendieron o empecé a crear un poquito de confusión, pero lo cierto es que la regla te da 2 opciones y se va a aplicar el importe que resulte menor. Si ustedes multiplican al monto total de los 369,000 por 0.15, nos arroja 55,430 pesos y es lo que se aplicaría porque las 5 UMAS anuales ascienden a 175,000 pesos. Y el fundamento específico del por qué el SAT aplica pues esta limitante, incluso pues ya en automático al momento que entramos en nuestra declaración, pues ya el propio sistema nos limita el porcentaje, lo encontramos específicamente en el último párrafo del artículo 151 de la Ley de Impuesto a la Renta, que bueno, textualmente dice básicamente lo que tenemos ahí. El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo no podrán exceder la cantidad que resulte menor entre 5 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización o del 15% del total de los ingresos del contribuyente. Sigue diciendo el artículo, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto. Y ya nada más precisa que lo dispuesto en este párrafo no será aplicable la fracción quinta de este artículo, que si nos vamos al artículo de la fracción quinta, son las aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro. Esa es la razón por la cual pues el SAT se ve obligado a establecer alguna limitante. Aquí vemos una pregunta. Dice, ¿qué necesito para poder declarar estas deducciones? Si pago en efectivo, ¿cuentan o no? Pues no, lamentablemente, pues no. La Procuraduría, cuando salió esta disposición del límite de las deducciones y de la obligación de pagar en efectivo, pues interpuso algunos medios de defensa, en la cual pues señalaba que sí eran deducibles porque finalmente había un impacto económico en el contribuyente. Sin embargo, bueno, pues existe el criterio de nuestro máximo tribunal en el sentido de que sí tienen que efectuarse mediante los medios electrónicos ya comentados, y la razón pues es la explicada, porque es la única forma de comprobar que efectivamente quien sufrió el menoscabo económico, es decir, una disminución en su patrimonio, pues el propio contribuyente que pretende hacerlo deducible. De lo contrario, pues en un ejemplo podríamos decir, yo no podría acreditar
que este comprobante, por concepto de cualquier concepto deducible, lo obtuve derivado del pago efectuado con recursos propios y tal vez no Ingrid, en una buena fe, en un ánimo de coadyuvar, pues lo hubiera efectuado. En ese sentido, pues no tendría un impacto en pues en mi aspecto económico y por lo tanto no podría ser deducible. Otra pregunta, dice, buenas tardes, soy asalariada, hoy traté de hacer mi declaración y en determinación de ICR me aparece un círculo pequeño en rojo y no me permite enviar mi declaración. ¿Puede ser porque aún no es tiempo? Sí, efectivamente. Es un triangulito, como un tipo de alerta. Está por dos opciones, por dos situaciones. Una, porque todavía no está en tiempo el aplicativo, porque es un simulador. Todavía no está en tiempo para poder presentar la declaración anual de personas físicas, porque la obligación es a partir del 1 de enero en adelante. 1 de abril, perdón, en adelante. Esa es una de las razones, y otra es porque hay que darle clic en ese triangulito, porque después de darle clic, viene el detalle del ingreso del patrón que haya reportado al contribuyente, y le hace la pregunta que si reconoce ese tipo de ingreso. Entonces viene la opción que si lo reconozco o no lo reconozco. Entonces hay que contestar ese pequeño formulario y aceptar lo que viene precargado en el sistema. Por esos dos tipos de razones es que no permite presentar la declaración anual. Sí, ahí decíamos que el simulador de la declaración anual de personas físicas fue liberado el 17 de marzo, pero pues tiene como finalidad que podamos verificar nuestros datos, y en esta lógica que decíamos de este programa de Prodecon, pues estamos en la etapa de prepárate para presentar la declaración. Siguiente pregunta. Buenas tardes, ¿el manejo o traspaso de dinero entre cuentas bancarias cuentan como ingreso? Pues no, no es Si tal cual fue un traspaso de recurso, no. Si fue un pago de algún ingreso, sí, pero si fue un traspaso entre cuentas, no. Digo, aquí estamos partiendo del hecho que es un traspaso entre cuentas propias, ¿verdad? Ahí no contaría como un ingreso. Dice, no es un triángulo, es un círculo rojo, pero no me indica en dónde está el error. Bien, pues con todo gusto, si tuviera bien contactarnos o incluso acudir de preferencia de manera presencial a nuestras instalaciones, seguramente aquí podríamos ayudarle y verificando específicamente el icono que aparece y poder atender la duda, en el entendido de que, bueno, lo que es un hecho, en este momento no tenemos la posibilidad de enviar nuestra declaración. Al final de la presentación daremos nuestro medio de contacto, pero bueno, pues anticipar sí que estamos en la avenida 2 Sur, 3918, en la colonia Carmen Huexotitla. Estamos, digamos, a espaldas del Parque Juárez. Pudiéramos nosotros aquí atenderlo con todo gusto. Licenciada Dulce Domínguez, con todo gusto estamos a sus órdenes. Continuamos. También decíamos que en la pregunta decían, ¿por qué el SAT me limita? Bueno, el límite está para efectos de dos rubros deducibles. Uno, pues son las erogaciones estructurales, como se conoce, aquellas cantidades que se reconocen como necesarias para el desarrollo de la actividad. Y bueno, por virtud de un decreto que ya tiene algunos años, bueno, pues nos conceden este estímulo de poder deducir cierta cantidad por concepto de pagos de colegiaturas, pero también decíamos a la vez que nos establece un beneficio, en este caso en unidad de estímulo fiscal, pues también nos establece una limitante, y aquí están los montos. Por eso es que cuando entramos a la página o al aplicativo del SAT, pues ya en automático, no obstante que, pues por regla general, los pagos por concepto de colegiatura, pues son muchísimo mayores a los que vemos aquí. Bueno, pues ya el aplicativo nos lo limita, y también que habría que hacer la precisión que únicamente son por concepto de colegiaturas. Es decir, aquellos pagos por concepto de inscripciones, pues no juegan para efectos de deducciones, pues no es un concepto deducible.
Requisitos para los pagos de los servicios educativos. Ok, requisito para el servicio educativo básicamente es únicamente por la colegiatura. El requisito debe ser que el requisito de una factura para ser deducible que sea pagado con transferencia electrónica, que sea pagado por el contribuyente. En el concepto, en la descripción del CFDI o del comprobante fiscal, que vaya señalado el nombre del estudiante o del beneficiario, el CUR del beneficiario, el grado escolar y pues de preferencia especificar el grado escolar o el periodo que se está facturando. Puede ser deducible lo que son las mensualidades o hay contribuyentes que también lo hacen anualmente, pagan la colegiatura anual. Entonces, los dos supuestos son deducibles. Como lo podemos ver, también puede ser para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, en primer grado nada más. Sí, y aquí, bueno, también es importante precisar que, bueno, pues en algunas ocasiones puede suceder que a lo mejor el abuelo sea quien, pues, le aprecia al nieto y pues con el nivel de colaborar, pues realice el pago de la colegiatura. En este caso, pues el padre o la madre del pequeño, pues no podrá ser deducible este concepto, porque, bueno, pues finalmente no fue quien tuvo el impacto económico, como decíamos, no es quien realizó la erogación. Entonces, pues tampoco el abuelo podría ser deducible este gasto, porque como lo dice aquí nuestra lámina, pues tienen que ser ascendientes o descendientes en línea recta. Entonces ahí no podría hacer esta parte. Y también por la precisión de manera general de que la persona para quien se realicen, porque se prevé también para el cónyuge, pues que no debe de tener ingresos superiores a un salario mínimo general elevado al año, que ya veíamos que son un poquito más de 35,000 pesos. Otro tipo de deducciones personales que se pueden considerar en la declaración anual. Creo que sí se nos repitió, ¿verdad? Porque Es que es para que les quede muy claro. ya la habíamos comentado esta parte, ¿verdad? Eso permítame. Es muy importante que si bien ustedes efectúan una erogación por colegiatura, el complemento del concepto de las instituciones educativas privadas es fundamental para que pueda ser deducible dicha erogación. Esta emisión de comprobantes es necesaria para la deducción porque se va a señalar el nombre del alumno, el CURP del alumno, el nivel educativo para verificar cuál va a ser la limitante en el importe a deducir, la clave del centro de trabajo, reconocimiento de validez oficial de estudios y el RFC de quien realiza el pago cuando sea diferente a quien recibe el servicio. Se les hace mucho hincapié porque hoy en día las instituciones saben que tienen que emitir este complemento de pago. Sin embargo, es importante y es responsabilidad de ustedes validar la información que en este complemento se encuentre, porque de lo contrario puede ser que sea un factor para que no lo puedan deducir en la declaración. Estímulos fiscales. Las personas físicas que efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contrato de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiros, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del artículo 152, es decir, la tarifa anual.
El importe no puede exceder en el año de calendario de 152,000 pesos, considerando todos los conceptos, y podrán aplicar el estímulo en el ejercicio que se efectuaron o al ejercicio anterior antes de que se presente la declaración anual. Bueno, ¿cómo verificar las deducciones personales? Así como existe un visor de nómina, también no existe el visor de deducciones personales. Es la misma dinámica de cómo entrar con su contraseña y RFC. Únicamente que aquí en las deducciones personales van a venir todos los gastos que hayamos pedido factura o CFDIs. Es viene la forma de cómo, si nos damos cuenta, arriba viene consulta del visor de nómina de trabajador, el que comentamos desde un inicio, y seguidamente viene el de deducciones personales. Nos vamos a autenticar igual con RFC y contraseña, y al momento de ingresar, podemos consultar la relación de todos los gastos que nos facturaron. Esta relación no es, bueno, va a venir separada entre cuáles sí van a ser considerados deducibles y cuántos no. Sin embargo, esta relación es importante para que nosotros podamos percatar de cuáles, bueno, de los errores de los FDIs, básicamente de cuáles son pagados en efectivo. Ocurre muy comúnmente que el contribuyente lo hace por transferencia electrónica y le extienden el CFDI con el concepto de efectivo. Sin embargo, no se percata de ello y hasta el momento de consultar el visor de deducciones personales, se percata que no está considerado no va a ser considerado para la declaración anual. Entonces, puede hacer una confronta en esta relación que se puede generar tanto en Excel como en PDF. Puede ser una confronta de estos gastos que supuestamente fueron pagados en efectivo, pero con los estados de cuenta que tenga el contribuyente. Para eso es la importancia de este visor de deducciones personales. Viene la relación y viene cómo fueron pagados, el tipo de honorarios, si fue honorario médico, si fue colegiatura. Van a venir pues todos los gastos que tienen los conceptos para hacer deducciones. Si usted tiene una factura que realmente que facturó en Walmart, y el concepto fue gasto general o en su caso por definir, no va a venir contemplado en este tipo de deducciones. Solamente los que tengan el concepto de deducciones personales, como son los gastos médicos o gastos funerarios. Bueno, en lo que les comentaba, el contribuyente se puede percatar tanto derivado de la consulta del visor de deducciones, puede hacer la confronta con sus CFDIs. El CFDI se puede dar cuenta que tiene gasto en efectivo, gasto de tarjeta de crédito, transferencia electrónica, puede verificar lo que es el concepto y el uso de CFDI que les comentaba en la parte superior. Es muy importante que el CFDI tenga ese uso de CFDI. ¿Por qué? Porque hay veces que el emisor de la factura o del CFDI comete el error de poner gasto general, adquisición de mercancías, por definir, y este tipo de gastos no puede venir en el visor de deducciones personales. Se va a otro apartado, sin embargo, es importante consultar las deducciones. Este es otro tipo de CFDI. El otro que veíamos en el anterior era el de honorarios médicos. El uso que le dieron es el de donativos. Evidentemente, pues, lo pagan, el concepto es distinto. Otro RFC distinto, fue a través de una fundación. El anterior, pues, es de un profesionista, de un doctor, de algún producto hospitalario. Sin embargo, el uso del CFDI van a venir de todas las deducciones que comentamos anteriormente, sí tienen que venir en este tipo en el de deducciones personales. Lo que decías en efectivo. Aquí igual es muy recurrente que el contribuyente diga, oye,
derivado de la consulta de mi listador de deducciones personales, me percaté que el emisor, el doctor fulano de tal, me emitió el CFDI y yo se lo pagué por transferencia electrónica y él me lo emitió en efectivo. Aquí, ya adelantándonos en la declaración anual, no va a venir precargado, es un hecho que no. La declaración anual, en este caso el simulador, solamente tiene la información que corresponda conforme a la ley. Es decir, no va a venir precargada las facturas que tengan la forma de pago efectivo. En dado caso que el contribuyente sí tenga cómo acreditar que haya pagado distinto al efectivo, tendríamos que agregar o acumular este tipo de deducción o la factura en el apartado de deducciones de la declaración anual y manifestar la cantidad y la forma de pago. Y en dado caso, el SAT podrá hacer una devolución automática aceptando la factura, o bien tendrá que presentar una solicitud de devolución manual por la parte que corresponda sobre el monto de la factura que viene incorrectamente. Y aquí nada más para precisar, bueno, pues decíamos que una vez que presenta mi declaración y sale un saldo a favor, yo puedo obtenerlo. Y son dos vías. Decíamos la primera, pues es esta facilidad administrativa, que es una devolución automática, donde seleccionamos el icono, el puntito, donde decimos que es devolución automática, y bueno, simple y sencillamente tendríamos que esperar a que el SAT nos lo devuelva. En caso de que, pues como en este caso, derivado de un error por parte del emisor de señalar la forma de pago, pues el aplicativo del SAT no lo reconocerá como deducible, y si en la devolución automática no prospera esta devolución o no pasa, como se dice coloquialmente, esta deducción, bueno, tendríamos que presentar una declaración que también se conoce como manual o formato electrónico de devolución, es decir, ya hablamos una solicitud a través de un formato que aparece en el aplicativo, y ya entonces la autoridad pues, tendría que seguir el procedimiento del artículo 22, donde podría hacer algún requerimiento o hasta un segundo requerimiento, y tendría un plazo de 40 días para devolvernos. En tanto que en la devolución automática, un promedio de 5 días, ¿ves? De 5 a 10 días hábiles. Nos hacen el depósito a partir de la presentación de la declaración sin necesidad de mayor trámite. No, pues también es la parte que podemos consultar. De los comprobrantes emitidos, recibidos, que estén correctos, que no estén duplicados. Bueno, pues aquí está la forma de verificar, consultar los comprobantes emitidos y recibidos, ¿no? En parte de lo que ya comentamos. La constancia de igual forma también podemos verificar en el portal del SAT, es muy amigable verificar, por ejemplo, si obtuvimos ingresos por intereses, la obligación del banco es emitir una constancia, es decir, un resumen del interés nominal, el real y el impuesto sobre la renta que se retuvo. Para ello nos emitirían una constancia donde se especifica el periodo, los importes que juegan de la operación, perdón, y que juegan para el monto grabado y monto exento, así como las retenciones del impuesto sobre la renta. Importes que en su momento tendríamos que apoyarlos en reportarlos en la declaración anual para determinar un impuesto sobre la renta anual, que como bien lo comentábamos anteriormente, por lo general juega en beneficio del contribuyente porque ya va implícito un impuesto sobre la renta retenido. Es la forma en cómo podemos consultar la constancia. Nombre de razón social, ¿no? El importe.
Y ahí está lo del saldo a favor. Recordemos que si ustedes obtienen un saldo a favor, es muy importante que en el número de clave interbancaria la validen 4 veces si es necesario para que no exista un error en la clave, porque es la clave que ustedes están señalando para que les sea depositado el saldo a favor que se determine. Cuando el monto no supera los 10,000 pesos, puedes enviar la declaración únicamente con tu contraseña. Pero si el saldo es mayor a 10,000 pesos y hasta 150,000 pesos, siempre y cuando selecciones la clave interbancaria predeterminada en el aplicativo. De igual forma lo puedes enviar con la contraseña. La salvedad es aquellos importes de saldos a favor que superen los 150,000 pesos, es cuando ya tienes que, nosotros le denominamos firmar tu declaración con tu e-firma. Ya no te permitiría utilizar tu contraseña únicamente. En este punto es importantísimo precisar que hasta el 2020, si no mal recuerdo, en regla miscelánea, en resolución miscelánea, se establecía la obligación a cargo del SAT de verificar que la cuenta clave que señalamos en nuestra declaración, pues correspondiera efectivamente a la persona que estaba presentando la declaración. Y de alguna forma, bueno, pues eso otorgaba cierta garantía de que pues el SAT tendría que verificar y pues no hacernos una devolución en una cuenta que no correspondiera. Sin embargo, pues al día de hoy ya en regla se establece que si nosotros al presentar nuestra declaración la estamos validando con nuestra contraseña o con nuestra e-firma, pues nosotros estamos aceptando que somos el propietario de esa cuenta bancaria y por lo tanto, pues la devolución que se realice, pues se tendrá por válida. Esta parte es importante porque hay algunas quejas que existieron en años anteriores donde el contribuyente decía, oye, pues es que fíjate que yo verifico mi declaración anual y pues resulta que el resultado fiscal pues era un saldo a favor. Sin embargo, a mí el SAT nunca me depositó esa cantidad y pues desde luego que yo pretendo que se me devuelva. Sin embargo, bueno, pues ya con esta prevención, pues debemos de tener cuidado porque es común que nosotros presentamos nuestra declaración con el apoyo pues de alguna persona de nuestra confianza o tal vez no de nuestra confianza y pudiéramos ahí estar sujetos a una, pues a una, pues a un abuso de confianza, por decirlo de alguna forma, en cuanto a que, pues no obstante que el saldo a favor lo genero yo, pues se pone una cuenta clave que le corresponde a otra persona y en cuyo caso, bueno, pues definitivamente ya no sería una cuestión atribuir al SAT. ¿Qué hacer? Bueno, ¿cómo cerciorarnos? Bueno, pues imprimir nuestra versión didáctica, ¿se llama? Una didáctica, como se le dice. Se le conoce como didáctica. Una vista previa. Una vista previa y pues verificar que tenemos nuestra, que la cuenta clave que aparece ahí, pues sí, efectivamente es de nosotros. Digo, si nos damos cuenta, al segundo o tercer día, pues podríamos presentar alguna declaración complementaria y modificar esta parte, este saldo, con esta cuenta clave para obtener devolución. Si la declaración ya fue procesada, es decir, si ya fue autorizada, validada y por lo tanto está en vías de realizarse el pago, pues ya decíamos y reiteramos, importantísimo, ya no es una cuestión que podamos reclamar al SAT, porque al presentarla con nuestra contraseña, con nuestra e-firma, estamos validando que es una cuenta de nuestra propiedad y por lo tanto que aceptamos, consentimos, solicitamos que ahí se nos realice el depósito. Entonces ahí es una recomendación importantísima que cuando se presente su declaración, bueno, pues tengan esta impresión de vista previa para constatar que la cuenta clave que se señaló para efectos del depósito que salió del saldo a favor, pues sea propia. También como comentario adicional, Prodecon cuando ha acudido el contribuyente y refiere que no reconoce la clave interbancaria, inclusive que él no la señaló, ha acudido con nosotros y nosotros mediante una comunicación electrónica con centrales de devoluciones, en algunos supuestos cuando todavía no se encuentra pagada la devolución, ha permitido frenar como tal esa autorización, pero sí es importante que ustedes validen su información oportunamente para que nosotros también lo pudiéramos apoyar, porque en ocasiones ya acuden días posteriores y el SAT nos informa que ya fue pagada la clave interbancaria y en ese caso ya no pudiéramos hacer absolutamente nada,
más que orientar al contribuyente con una denuncia correspondiente, ¿no? Sí, incluso ahí, como bien lo comenta Ingrid, pues se pueden presentar diversos supuestos e incluso que a lo mejor al presentar una declaración, pues se señalen hay algunos pagos provisionales inexistentes que dé un origen a un saldo a favor y que nos devuelvan en esa cuenta que por presentarse con nuestra contraseña o firma la asumimos como propia y después el SAT detecta que esta devolución fue indebida y puede emitirnos una resolución determinante, pues determinándonos el monto por devolución indebida, además de actualización, recargos y una multa. Entonces también es importante en este supuesto, o es un elemento más que confirma la importancia de presentar adecuadamente nuestra declaración y verificar que la cuenta clave pues es propia. Ok, una vez enviado la declaración anual, es la declaración anual y si sale un saldo a favor es solicitud de devolución automática conjuntamente con la declaración anual. ¿Cómo le podemos dar seguimiento al trámite o al trámite, o en este caso el apartado dice requerimientos? Vamos a señalar el seguimiento de trámites y requerimientos. Al momento de ingresar, igual con la firma electrónica y la contraseña, vamos a señalar la devolución automática de ICR. Vienen varios apartados, devolución de IVA, devolución de IEPS, devolución manual, pero para este año, la 2022, va a aparecer devolución automática ICR, ejercicio 2022, y en este supuesto muestra que fue una declaración automática y que incluso ya se encuentra pagada. Sin embargo, en el apartado donde dice pagada, pueden venir varios supuestos. Puede venir pagada, que es el mejor supuesto que puede pasarle al contribuyente. Puede parecer rechazada o puede parecer pues en proceso de validación. Si está en proceso de validación, hay que pasar, digamos, la siguiente ventana, que es la de en proceso de pago y después pagada. Si se encuentra rechazada, ahí sí hay que preocuparnos. ¿Por qué? Pues puede encontrar varios supuestos de los rechazos. Una, que el patrón no haya timbrado bien la nómina, que haya deducciones que son improcedentes, que haya información que el contribuyente haya manifestado de manera incorrecta. Son infinidad de supuestos en los que el SAT le puede rechazar el saldo a favor. Sin embargo, cada supuesto se habría que analizarlo y lo que corresponde es verificar la declaración anual, si se encuentran rechazadas, verificar la declaración anual para corregirla a través de una complementaria y después presentar una solicitud de devolución manual. La diferencia entre la manual y la automática es que la automática es de 5 a 10 días y la manual es aproximadamente un plazo no mayor a 40 días hábiles. Sin embargo, sí se puede recuperar el saldo a favor, pero debe de existir una corrección de la declaración. Sí, cuando decías de preocuparse, pues es que se tendría que hacer una verificación adicional para poder obtener el saldo a favor, ¿no? Bueno, aquí ya nos habíamos adelantado de los motivos de rechazo e inconsistencias y bueno, pues ya también ahí precisaba Luis la forma de poder acceder, tomarse a este saldo a favor. Bueno, pues aquí también ya esta parte nos hemos adelantado. Bueno, pues ahí tenemos los 3 pasos, presentamos la creación complementaria. También, bueno, por experiencia de varios contribuyentes, así a oídas de varios de sus compañeros, me he topado con contribuyentes que presentan la declaración anual de devolución automática. Y después, por recomendación de una tercera persona que no es especialista, dice, pues presenta una complementaria y posiblemente te vayan a pagar. Realmente hay que entender que el simulador es realmente una máquina, o sea, no le mete mano humana. O sea, es una máquina que aunque ustedes presenten la declaración complementaria, el resultado va a ser el mismo, salvo que el SAT emita algún tipo de comunicado que presente nuevamente la declaración complementaria, y es que es así como les van a presentar.
Pero en casos muy graves que he visto así, puedo decir graves porque he visto de hasta 8 complementarias. El contribuyente dice, oye, ya presenté 8 declaraciones complementarias y ni así el SAT me va a rechazar. Entonces, el punto es que si la primera te rechazaron, pues la segunda, la tercera, incluso hasta la octava, pues no tuviste un resultado favorable. Entonces, esa no es la vía. O sea, la vía es, como le recalco, ¿no? Regularizar la declaración primigenia, la primera, verificar, subsanar los errores que existen en la declaración para presentar, ahora sí, la solicitud de devolución manual. Y ahora sí, a lo que voy es que no presenten más de 2 declaraciones complementarias, porque lejos de, ahora sí, de ayudarse, perjudican más el sistema y se va así el sistema como que ya no les va a presentar, les va a pagar, digamos, sino les va a seguir rechazando la declaración automática, la devolución automática. Primero decíamos, entonces presentamos el formato electrónico de devolución o solicitud de devolución manual y ya continuamos con el procedimiento que nos establece el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que ya anticipamos puede emitir un requerimiento y hasta un segundo requerimiento para verificar la procedimiento de la devolución. Tiene un plazo de 40 días, es lo que establece el código, el entendido de que durante el tiempo que transcurra entre la notificación del requerimiento y aquel en que se cumple, este plazo de los 40 días no se computan estos de los requerimientos. Y su atención. Pues aquí, bueno, ya también adelantaba, ¿no, Luis? Pues el servicio que te ofrece Prodecon, pues presentar una declaración complementaria para corregir errores o omisiones, también como atender un requerimiento de una solicitud de devolución, que bueno, digo, para especialistas en la materia, pues tal vez no sea un tema pues tan complicado, pero bueno, para aquellos que no operamos normalmente la presentación de la declaración, y menos aún presentar un formato electrónico de devolución, un requerimiento, bueno, pues es un procedimiento que debe seguirse a través del aplicativo del SAT y bueno, pues si se complicara también pudiéramos apoyarles. También apoyar en la elaboración de escrito, desahogo, entre otros. Aquí es importante también lo que decía Luis, de que ya cuando presentamos un formato electrónico de devolución, pues ya no solo nos permite llenar campos, sino también nos permite adjuntar documentos y es algo que no hacemos, ¿no? Sí, así es. A través de la solicitud de devolución, como lo dice su nombre, es manual. Entonces, la diferencia entre una automática es que en la automática aceptamos la propuesta y en la manual subimos documentación y firmamos ahora sí con firma electrónica. Y el tiempo, 5 días y manual 40 días hábiles, no más de 40 días hábiles. Y hemos obtenido resultados favorables cuando a través de un escrito, a través de un archivo de Word, pues hace la explicación del por qué sí es procedente la devolución y tal vez en algún caso específico de por qué es procedente una deducción que da origen a ese saldo a favor o cualquier otro motivo, eso nos permite ya la devolución manual o el formato electrónico de devolución. Bueno, ya también esta parte que viene en la lámina, pues lo habíamos anticipado, que ante la negativa de expedir un CFDI, pues tenemos el servicio de quejas y reclamaciones, que ya lo explicábamos, que ustedes presentan una solicitud, un escrito de inicio de queja en contra del retenedor, de la persona que nos expide un CFDI indebidamente por concepto de nómina, pero también de aquel que no nos expide un CFDI, independientemente de que también podamos apoyarlos a presentar la queja conciliatoria a través del Servicio de Administración Tributaria, que tiene 2 años, Luis, esta facilidad. Sí, más o menos, 2020. Pero bueno, no son servicios o no son opciones que sean excluyentes la una de la otra, podemos llevarlo de manera simultánea, efectivamente, gracias. Y bueno, pues también los casos, digo, el escenario ideal, pues como bien lo comentaba Luis, pues es que incluso obtengamos una devolución pues automática y ya no nos tenemos mayor necesidad de hacer algún trámite, pero también hay escenarios en los que si la devolución automática pues no prospera, tendremos que presentar la devolución manual. Y si la devolución manual pues tampoco prospera y la consideramos que es contraria a derecho, esto al ser un formato electrónico de devolución a una manual, es decir, ya es una solicitud formal, en respuesta la autoridad de ser rechazada nos emite un documento, una resolución donde hace constar este rechazo y a partir de que se nos notifica,
bueno, ya surte efectos jurídicos en contra de nosotros y de estar inconformes, pues tendríamos que presentar un medio de defensa que, bueno, ya nada más precisarlo, un recurso de revocación ante la administración jurídica de la autoridad del SAT, o bien un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y también en ese sentido podemos apoyarles hasta una total devolución. Digo, en el escenario ideal, ¿verdad? Por supuesto, presentar medio de defensa implicaría o existe la posibilidad de que no la nieguen, es decir, que el tribunal considere que fue legal el rechazo, pero bueno, en ese servicio también podemos apoyarles buscando obtener el saldo a favor, y como vemos, pues es un servicio completamente integral dentro de estos diversos servicios que brinda la Procuraduría. Aquí dentro de la presentación, bueno, pues tenemos los enlaces, las ligas, de manera institucional, de manera general, pues tenemos ahí www.prodecon.gov.mx, podemos solicitar una cita a través de esta dirección, https://citas.prodecon.gov.mx. También tenemos un correo electrónico. Este correo electrónico concentra todos los correos electrónicos que lleguen de todas las partes de la República, y en su caso, pues localizarían a la delegación que corresponda. Ahí tenemos los números telefónicos de la propiedad en nuestra oficina central. También tenemos pues ahí un aplicativo, el ProDebot, ¿no? Como lo tenemos en los bancos, donde ya aparece pues en qué forma te puede ayudar. También lo tenemos. Nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y pues también tenemos una Prodecon. También le invitamos a que lo puedan ustedes bajar a su teléfono celular, esta Prodecon, donde pudieran hacer uso de nuestros servicios a través de ese aplicativo. En específico, decíamos aquí en Puebla que nuestra competencia es en Puebla y Tlaxcala. Tlaxcala es la única entidad que no cuenta con una oficina de Prodecon, y la competencia de la Delegación Puebla. Nos encontramos en la Avenida 2 Sur, 3918, en la colonia Carmen Huexotitla. Pues estamos a espaldas del Parque Juárez, digamos, enfrente de Plaza Dorada hasta el Parque Juárez, a espaldas del Parque Juárez nos encontramos. Nuestro correo electrónico es Delegación Puebla, y después el dominio @prodecon.gov.mx. Nuestro teléfono es 233-4955, y el área de asesoría es la 4500, 4514, 4504 y 4510. Y también pues podemos encontrarnos aquí de la contadora Ingrid en la extensión 4505, y la extensión servidor la 4501. Independientemente de que hayamos ido atendiendo, tratando de atender las dudas o inquietudes de quienes amablemente nos acompañen, bueno, reitero que estamos a su disposición en nuestras oficinas, pero en este momento también, si tuvieran alguna duda o inquietud adicional, pues con todo gusto. Voy a detener la presentación y ahí supongo nos vemos. Digo, no veo si nos vemos nosotros. Pero bueno, ahí si nos alcanzan a ver, pues Estamos compartiendo. entonces. ¿Tuvieran alguna duda al respecto? Creo que es esta la que sigue. Ahí creo que los vemos muy bien. Chicos, ¿alguna duda que tengan antes de finalizar esta sesión? Por favor, si nos ayudan comentándonos, si no, para dar por cerrada la misma. Vemos ahí unas preguntas. Dice, en el ejercicio 2022 tuve deducciones personales mucho mayores a las del 2021, y vi en mi declaración anual precargada en el SAT que presentaré en abril que el saldo a mi favor es el mismo que en el ejercicio 2021 y 2022, además de cotejar mis ingresos y deducciones que
otra cosa puedo hacer para que mi saldo a favor sea real y no el que se muestra en el portal. Bueno, digo, tendríamos a lo mejor que verificar ya específicamente los ingresos y deducciones, pero bueno, tal vez pudiera derivar de lo que ya comentábamos, en el sentido de que el SAT establece una limitante, porque así lo establece la ley del impuesto a la renta, tanto en deducciones personales como en los estímulos como son colegiaturas. Entonces, tal vez es el origen, pero bueno, también pudieran acompañarnos, tal vez también no tuvieron intereses reales, que también este año pues, va a tener un impacto ahí. Si teníamos un crédito hipotecario, pues a diferencia de otros ejercicios, los intereses reales pues no jugarían a nuestro favor. Dice, ¿bajo qué régimen me tendría que dar de alta en el SAT si no soy asalariada ni empleada, pero tengo ingresos por intereses? Pues puede ser reciclo, dependiendo si son esporádicos, pudieran ser otros ingresos. Si es un régimen como tal de ingresos propios, podría ser reciclo. Si va a ser como física o como moral, habría que ver que en efecto sea el único ingreso y dependiendo si va a fungir como física o como persona moral. Muchas gracias por sus comentarios, a Martín García, también a José Francisco, por supuesto que sí, estamos a sus órdenes aquí en la Delegación Puebla. Pueden también, sacar una cita virtual, también lo podemos dar de forma virtual a través de una videocámara, pues aprovechando los medios electrónicos, y bueno, también desde luego presencial. Creo que serían hasta el momento los comentarios. Digo, pues esperamos que haya sido de su utilidad esta pequeña presentación. Digo, sabemos que se pueden presentar diversos supuestos, diversas circunstancias, pero bueno, por eso decíamos, estamos en el mes previo a la presentación de la creación y por eso la intención de la Procuraduría de denominar o dividir este programa pues en 3 etapas y en ese momento para que podamos nosotros solventar cualquier inconsistencia que se nos pudiera presentar o tal vez no hay necesariamente alguna inconsistencia, pero bueno, sí, apoyarles en este sentido. Disculpen, había una pregunta, pero ya no logro verla. Decía algo así como, en caso de ser una persona asalariada y realizar, bueno, que te hayan facturado, no sé, por ejemplo, con el uso de CFDI, gastos en general, ¿esta factura no es tomada en cuenta? Si esa factura es para efectos de deducciones personales, no. Si es para efectos de tener una actividad empresarial y tuvo gastos generales, sí. Por eso es muy importante hacer mucho hincapié en que tienen que verificar el uso del CFDI. El uso del CFDI para deducciones personales, tal cual, tiene que decir cuál fue su uso. Honorarios médicos, donativos, entre otros. Por eso, no sé si la duda va encaminada en ese sentido. Actividad empresarial sí pueden ser gastos generales, pero para deducciones personales, no. Ok, gracias. Dice que es cierto, no es una pregunta, que es cierto que este año el SAT está solicitando estados de cuenta bancarios. Pues estados de cuenta bancarios al momento de validar. Si ustedes quisieran en un momento dado modificar la clave interbancaria, no estaba de alta, es cuando requiere el contribuyente la carátula de un estado de cuenta para validarla. Pero de ahí en fuera no, a menos que estén sujetos a una auditoría. Claro, la autoridad puede hacer requerimientos de estados de cuenta o a lo mejor de una compulsa, que estén validando una información de un tercero, pudieran hacerles un requerimiento, pero de lo contrario, si ustedes tuvieran ese requerimiento, por favor acérquense con nosotros para validar que esa información en efecto le esté solicitando el SAT. Porque no tenemos, de hecho, el SAT no requeriría los estados de cuenta. Sí, para efectos de la presentación de la declaración, pues no tengo presente esta parte. Requerimiento de una devolución de otros ejercicios que le solicite los estados de cuenta para validar el pago de las deducciones, a lo mejor en esos supuestos. Sí. Y serían todas las formas.
Bueno, dice ahí que para hacer la devolución tiene que ser en la cuenta fiscal bancaria, puede ser en cualquier cuenta. Pues ya lo comentábamos, puede ser en cualquier cuenta, no necesariamente pues en la cuenta bancaria pues precargada. Nada más, bueno, ahí tendríamos que tener en cuenta que pues ya la estamos aceptando como propia, tener el debido cuidado, y para efectos de poder presentar una declaración, si fuera un monto superior a 150,000 pesos, si esta cuenta que estamos señalando es distinta a la que está precargada, bueno, tendríamos que firmar la declaración con nuestra e-firma. ¿Cuántos años antes se puede presentar la declaración? Bueno, también lo comentábamos, Luis. 5 años hacia atrás. Al día de hoy, de 2017, 18, 19, 20, 21. Y después de abril, el 1 de mayo, solamente del 2018 al 22. Y esta parte, pues lo decíamos importante porque pudiera ser que aún no estando obligado, tuviéramos un saldo a favor, y en cuyo caso podríamos optar por presentar la declaración y obtener la devolución. La verdad es que sí hemos tenido conocimiento al menos de un par de casos, Luis. Digo, podemos decir, porque pues no decimos datos sensibles ni personales, pero en un caso pues fue un monto de 4,800, 5,000 pesos, no mal recuerdo, y en otro caso sí recuerdo que fueron cerca de 20,000 pesos, aquí con el apoyo de la institución, específicamente aquí el licenciado Luis se presentó las declaraciones, hizo la conciliación con todos los visores, se presentó la declaración respectiva, se optó por una devolución a través del formato electrónico de devolución y se obtuvo el resultado deseado, así que, bueno, pudieran acudir con nosotros y también poder verificar esa situación. Desde luego que sería un saldo a cargo, pues simple y sencillamente no soy obligado a presentarla, me sale un saldo a cargo, bueno, pues ya no la presento, pero si no sale saldo a favor, desde luego que optaría por ello. Y también si resulta un impuesto a cargo y sí tienen la obligación de presentar la declaración anual, si lo hacen en el mes de abril, se da las facilidades de realizarlo en 6 pagos. Hay otra pregunta, dice, ¿qué importe debe ser para decir si es aportación voluntaria de Afore? Tiene una limitante, me parece, ahorita lo leímos, de ingresos acumulables que no rebase el 15% de los ingresos acumulables. En el último párrafo del 151 dice, lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de la fracción quinta de este artículo. No, el 15% es cuando hay complemento de aportaciones, ¿verdad? Complemento de aportaciones, sí, en efecto, para aportaciones de Afore, no hay limitante, a menos que sean aportaciones voluntarias complementarias. Para efectos de la devolución, si no coincide el domicilio fiscal, no se pagará, ¿verdad? Pero si hice el cambio en su momento y actualmente el cambio no lo reconoció, aunque tenga el acuse, ¿qué se puede hacer? Digo, bueno, no sé si sea el contexto. Decíamos que el aplicativo nos va a dar en automático las deducciones que son, pues que están como reconocidas, que son procedentes. Habría que verificar cuándo se realizó el cambio de domicilio, presentar un caso de aclaración o en su defecto iniciar un procedimiento de queja del por qué el sistema no se actualizó, pese a que ustedes realizaron en tiempo y forma la actualización del cambio de domicilio. O si se refiere a que en la factura del emisor señaló incorrectamente su domicilio, pese a que usted ya había actualizado el domicilio, de igual forma podemos hacer una conciliación o iniciar un procedimiento de queja aquí en Prodecon. Y según yo, ahora sí son todas las preguntas. Sí, puede ser que son todas las preguntas de Yorceli. Pero bueno, pues reiterar que seguimos a sus órdenes en los medios de contacto ya precisados y por supuesto de manera presencial aquí en la Delegación Puebla. Pues nada, chicos, agradecerles nuevamente a todos pues que se hayan conectado. Obviamente a los compañeros de Prodecon, muchísimas gracias. Toda la información que nos brindan realmente es muy importante. Creo que nunca es suficiente y siempre nos salen dudas y conforme se nos presenten cosas nos van a salir más dudas. Muchas gracias por ponerse a disposición de los participantes. Y pues nada, agradecerles nuevamente a todos, que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias nuevamente. Gracias, mucho gusto.